Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es Él el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El Espíritu en el cielo, el Espíritu en la tierra. Dice la Biblia: el Padre, el Verbo y el Espíritu en el cielo. Y luego dice: el Espíritu, el agua y la sangre en la tierra. Dios, el Espíritu Santo, desde el principio, con el Padre y con el Hijo. En el principio, Elohim creó los cielos, el universo, las galaxias, el microcosmos pequeño y el macrocosmos que hasta hoy no tenemos idea de lo grande que es el universo. Y el Espíritu Santo siempre presente. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros creemos y de experiencia, a través de la palabra de Dios, hemos experimentado. Porque la fe cristiana
no es el constructo de pensamientos, no son en primera línea leyes morales, éticas. La fe cristiana es la fe en el Mesías. Es una fe como una corriente de alta tensión. La fe en Cristo es el poder de Dios. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que el Señor Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios el Padre creó al ser humano. Lo puso en el jardín, allí, en aquel jardín Edén. Pero pronto, no sabemos cuántos años, probablemente miles, probablemente millones de años, para lo que nosotros comprendemos como tiempo. Dios el Padre dejó funcionar el reloj, aquel reloj que contaba el tiempo, los días. Dice la Biblia, un día delante del Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo realmente empezó a funcionar en el momento que el ser humano pecó. Sí, se conocían los días, los días, pero no las horas, ni los minutos, ni los segundos. Probablemente el universo, en aquel momento, toda la constelación de las estrellas no se movían. Todo estaba quieto, todo en orden. Pero cuando el ser humano decidió comer de aquel fruto, es interesante que dice la Biblia que había un animal más listo o más mentiroso que todos los otros, en forma de una serpiente que se le acercó y dijo, ¿de verdad Dios ha dicho eso? ¿Sabes, querido? La duda es el poco veneno en tu fe genuina. Cuando uno cree en el Señor, cuando uno confía en el Señor y tú oyes de un u otro lado, ¿de verdad tú te crees eso? Entonces quiero decirte una cosa, el diablo está cerca. Porque el diablo sabe que si el ser humano duda en la palabra de Dios, entonces él le puede separar de Dios el Padre. En Juan capítulo 15 hemos leído, dice Jesucristo, si permanecéis en mí, dependiendo de Él, diciéndole, Señor, te necesito, y mis palabras permanecen en vosotros, porque la lees, la crees y también la practicas, entonces pedirás todo lo que desees y os vendrá. Luego, el apóstol Juan, el evangelista Juan, a la edad avanzada de 90 y pico años, cuando regresa de 14 años allí en la cárcel, en una isla llamada Patmos, cuando regresa, escribe 3 epístolas. La primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera. Y en esta carta de Juan es una carta muy interesante porque no da el típico saludo, ni tampoco se despide como típicamente uno se puede y se tenía que despedir en una carta. Una carta hoy en día, uno escribe, hola, saludo, deseo que está bien. Así el apóstol Pablo, él muchas veces escribía en sus 14 cartas. Pero Juan escribe una carta, pero no es una carta de saludos, sino una carta como una espada de doble filo. Porque de este principio, cuando Jesucristo resucitó, muchas sectas diabólicas se levantaron y dijeron que Cristo no murió en la cruz, que Cristo fue arrebatado aquella noche en el jardín Getsemaní y que un ángel murió allí en la cruz. Tonterías, absurdas. Hay muchos libros que se llaman libros apócrifos y libros de un movimiento que se llama la Gnosis. La Gnosis es lo que hoy es semejante al esoterismo. Y ellos intentaban de envenenar a las personas, escribían libros que nunca había escrito el Espíritu Santo, le daban nombres de los apóstoles que el Espíritu Santo nunca había autorizado para hacerlo. La Biblia contiene 66 libros. Todos los libros que tenemos en la Biblia son justos los libros que tiene y quería el Espíritu Santo tener en la palabra de Dios. La Biblia contiene 39 libros en el Antiguo Testamento, llamado la Torá, la ley, los profetas y las escrituras. Y
Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Más no necesitas. Son 66 libros llamados, en español le llamamos Biblia. Biblia. Viene de una ciudad, Biblos, y Biblios también le llamaban a una biblioteca pequeña. En esa biblioteca pequeña, en uno de los últimos libros escritos, la carta de Juan a la edad avanzada, cuando regresa de aquella isla que era como una cárcel, Patmos, llega a la ciudad donde había permanecido bastantes años con la mamá del Señor Jesús. María, cuando recibió a Cristo, al Hijo de Dios, era virgen. Mientras estaba embarazada, ella era virgen. Cuando Jesucristo nació, ella era virgen. Y durante cierto tiempo después permaneció virgen hasta que luego dice la Biblia, la palabra de Dios, no otro libro, la Biblia dice que María y José tuvieron diversos hijos. Claro, ya ahí ya no era más virgen, pero en el momento que recibió a Cristo sí era virgen. ¿Por qué? Dios el Padre prometió en el Antiguo Testamento que la Virgen iba a tener un hijo, lo que no dijo que iba a ser su hijo. El poder del Espíritu Santo vino sobre aquella jovencita llamada Miriam, en hebreo, en arameo, en español, María, que viene del latín. Y cuando Cristo nace, todos pensaban que era el hijo del carpintero, José. Pero luego en Juan capítulo 15, Cristo nos enseña y dice, no, mi papá no era el carpintero, mi papá era el jardinero, porque dice, o mejor dicho, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Jesucristo, hijo del labrador, hijo del Creador, hijo del Dios omnipotente. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Juan termina su carta, sus últimas palabras, dice en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, y eso revienta todo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo no es en primera línea un profeta como dicen los musulmanes. No. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no solo es un maestro como dicen los esotéricos. No. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no solo es un profeta o una luz o, como algunos dicen, un Dios. Perdona, Jesucristo es Dios. Dice la Biblia, Él es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios, el Padre es el verdadero Dios y el Espíritu Santo es el verdadero Dios. Y algunos dicen, sí, pero son tres. Sabes, querido, te confieso una cosa. Para ti y para mí existen en la Trinidad los números. Para Dios el Padre no. Él dice, Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno. Es interesante cómo dos pueden ser uno. En la matemática eso es imposible. Dos son uno. No existe. Pero Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tanto uno que los tres son uno. No solo los dos son uno, sino ahora lo vamos a hacer un poco más complicado. Los tres son uno. Y todo eso lo comprendemos por fe. La fe cree lo que Dios es. La fe comprende la eternidad, la profundidad de la sabiduría de Dios. Y dice la Biblia, aquí, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Toda religión que no tenga a Cristo como Mesías, Señor, Salvador, Rey, único Dios, Salvador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no te va a llevar al cielo, querido. Querido, el peligro existe de ir al infierno. El peligro existe de ir al infierno. No porque crees lo incorrecto, sino porque no has conocido al verdadero. Hay que conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios,
Él vino para destruir las obras del diablo, y toda persona que tiene a Jesucristo recibe la vida eterna. Por eso, querido, hoy en este día, abre tu corazón